La mujer que debía cuidar, fue la que mató. Con esa frase, los periódicos de México resumieron en 2006 uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal del país. Una mujer, aparentemente inofensiva, había pasado años disfrazándose de enfermera, trabajadora social o cuidadora para entrar en las casas de ancianas indefensas y estrangularlas sin piedad. Durante años, los vecinos de distintas colonias de Ciudad de México escuchaban las mismas noticias: otra abuela encontrada muerta en su propio hogar. Al principio se hablaba de robos comunes, de violencia aleatoria. Pero poco a poco surgió un patrón inquietante: las víctimas eran siempre mujeres mayores de 60 años, que vivían solas o pasaban gran parte del día sin compañía. Todas aparecían sin vida, estranguladas con cordones, pañuelos o cables eléctricos. Los medios bautizaron a la asesina como la Mata Viejitas, un apodo que heló la sangre de miles de familias. Nadie podía imaginar que detrás de esos asesinatos estuviera una mujer, mucho menos alguien que se ganaba la confianza de sus víctimas haciéndose pasar por trabajadora del gobierno. Las primeras sospechas de que se trataba de un asesino serial surgieron en 2003, cuando la policía notó que los crímenes compartían características idénticas. Sin embargo, la investigación estuvo plagada de errores. Durante años, las autoridades se negaban a aceptar la idea de que un solo responsable estuviera detrás de todos los casos. Llegaron incluso a detener a personas inocentes, buscando chivos expiatorios que calmaran a la opinión pública. Mientras tanto, Juana Barraza seguía caminando libre por las calles. Para los transeúntes, no era más que una mujer robusta, de cabello teñido y mirada seria. Algunos la conocían por su pasado peculiar: había sido luchadora de lucha libre bajo el nombre de la Dama del Silencio. En los cuadriláteros, vestía máscaras llamativas y peleaba frente a multitudes que jamás sospecharon el secreto que ocultaba fuera del ring. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Amigos, si esta historia ya los está atrapando, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campana. Eso nos ayuda a seguir contando los crímenes más perturbadores de la vida real. Los asesinatos continuaron multiplicándose. Entre 1998 y 2006, al menos 16 ancianas fueron asesinadas con el mismo modus operandi, aunque los investigadores creen que pudieron ser más de 40. La ciudad entera vivía en paranoia. En cada vecindario, las familias advertían a sus abuelas: no abras la puerta a nadie, aunque diga que es del gobierno. El miedo se instaló en los hogares, y cada nuevo crimen era una puñalada a la confianza social. La captura de Juana Barraza se produjo en enero de 2006, casi por accidente, cuando intentó estrangular a su última víctima y fue sorprendida saliendo de la casa. Los vecinos lograron detenerla y entregarla a la policía. En ese momento, la verdad salió a la luz: la mujer de rostro endurecido y complexión fuerte era la asesina que había sembrado el terror en la capital mexicana durante casi una década. La historia apenas comenzaba. Lo que se descubriría después sobre su infancia, sus traumas y sus motivaciones, revelaría un perfil psicológico tan complejo como perturbador. Para entender cómo Juana Barraza Samperio terminó convertida en la asesina serial conocida como la Mata Viejitas, es necesario retroceder a sus primeros años de vida. Su historia personal está marcada por abandono, violencia y traiciones que moldearon un carácter lleno de resentimiento. Juana nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucan, Hidalgo. Fue hija no deseada de una madre alcohólica y de un hombre ausente que nunca se preocupó por ella. Desde pequeña creció sin el calor de un hogar estable. Su madre, Justa Samperio, era conocida en el pueblo por su adicción y por descuidar a sus hijos. Para Juana, la niñez no estuvo llena de juegos ni de abrazos, sino de golpes, insultos y hambre. Uno de los episodios más dolorosos de su vida marcó para siempre su visión sobre las mujeres mayores. Su madre, en un acto de absoluta crueldad, la vendió cuando apenas tenía 12 años a un hombre mucho mayor a cambio de unas cuantas cervezas. Aquel individuo abusó de ella durante años, y Juana quedó embarazada siendo apenas una adolescente. La humillación, la traición de su propia madre y el trauma se convirtieron en una herida que jamás cicatrizó. Con el paso del tiempo, Juana intentó rehacer su vida.
Tuvo varios hijos y buscó distintas formas de sobrevivir. Trabajó como vendedora ambulante, costurera, limpiadora. Pero lo que más llamó la atención en su juventud fue su entrada al mundo de la lucha libre mexicana. Bajo el nombre de la Dama del Silencio, se subía al ring con máscaras coloridas y trajes llamativos. La lucha libre le dio una salida momentánea a su rabia. En cada golpe podía liberar la furia acumulada desde la infancia. A pesar de esa válvula de escape, Juana nunca logró superar el resentimiento hacia su madre. En entrevistas posteriores, confesó que cada vez que veía a una mujer mayor sentía una mezcla de odio y desprecio. Para ella, las ancianas representaban la figura de la madre que la traicionó, que no la protegió, que la entregó a un destino de sufrimiento. Esa asociación fue clave para entender el patrón de sus crímenes años después. Los especialistas en criminología que analizaron su caso señalaron que Juana no era una asesina movida por el dinero, aunque robaba pertenencias de sus víctimas. Su motivación principal era emocional, el resentimiento. La psicóloga Faggy Ostrowski, que estudió su perfil, aseguró que su odio hacia las mujeres mayores era un reflejo directo de su trauma infantil. Juana tuvo varias parejas a lo largo de su vida, pero ninguna relación estable. Crió a sus hijos sola y siempre vivió en la precariedad. La frustración económica, sumada a la violencia emocional que cargaba desde niña, la convirtieron en una mujer endurecida, desconfiada y con un fuerte deseo de venganza contra el mundo que le había fallado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Amigos, si esta historia les impacta y quieren que más gente la conozca, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campana. Eso nos ayuda a seguir compartiendo estos casos reales que marcan la historia. En la Ciudad de México, mientras tanto, los feminicidios seguían aumentando. A finales de los años 90 y principios de los 2000, los crímenes contra mujeres mayores comenzaron a multiplicarse. Nadie sospechaba que detrás de esas muertes estuviera una mujer robusta, de poco más de 40 años, que caminaba entre las calles como cualquiera, llevando bolsas de mercado o vendiendo productos de segunda mano. Juana Barraza había aprendido a ganarse la confianza de sus víctimas con una simple sonrisa y una mentira convincente. A veces decía que era trabajadora social del gobierno, otras, que estaba haciendo un censo de beneficiarios. Bastaba una pequeña excusa para que las ancianas la dejaran entrar en sus hogares. Y una vez dentro, el destino ya estaba marcado. La biografía de Juana muestra cómo una infancia rota puede ser el origen de una vida llena de odio y violencia. Pero también plantea una pregunta perturbadora: ¿fue el trauma el que la convirtió en asesina, o ella eligió convertirse en el monstruo que tanto temía? Entre finales de los años 90 y comienzos del 2000, Ciudad de México vivía una sensación de inseguridad creciente. Los asaltos y los robos eran parte del día a día, y la violencia contra las mujeres se disparaba sin control. En ese contexto, los asesinatos de ancianas pasaban inadvertidos, tratados como simples casos de robo con violencia. Nadie imaginaba que detrás de esa ola de muertes había una sola responsable. Juana Barraza actuaba con una mezcla de astucia y frialdad. No dejaba rastros evidentes, y su método era simple: elegía a mujeres mayores que vivían solas, ganaba su confianza y luego las atacaba dentro de su propia casa. No necesitaba armas sofisticadas, utilizaba los mismos objetos que encontraba en el entorno: cables eléctricos, bufandas, cinturones. Su fuerza física, producto de años en la lucha libre, le daba una ventaja clara sobre víctimas de edad avanzada. El primer asesinato atribuido con certeza a Juana ocurrió en 1998, aunque se cree que ya había matado antes. La víctima fue una mujer de 82 años que vivía sola en la colonia Venustiano Carranza. La escena del crimen mostraba signos de lucha y el mismo patrón que se repetiría en los años siguientes: estrangulamiento, robo menor y la puerta cerrada por dentro, como si la víctima hubiera confiado en su agresora. Los casos comenzaron a multiplicarse. En 2000, 2001 y 2002, aparecieron al menos 10 ancianas muertas en distintas zonas de la capital. Todas con un mismo perfil. Sin embargo, la policía no lograba conectar los puntos. En los informes iniciales se hablaba de ladrones, cuidadores abusivos o familiares con rencores. La idea de una mujer asesina ni siquiera estaba sobre la mesa.
La propia Juana parecía disfrutar de esa invisibilidad. Después de cada crimen regresaba a su rutina normal. Compraba en el mercado, saludaba a los vecinos, asistía a funciones de lucha libre. Nadie podía sospechar que esa mujer fornida, de cabello teñido y aspecto común, era la responsable de una serie de asesinatos que tenía en vilo a la capital. La forma en que seleccionaba a sus víctimas mostraba un patrón meticuloso. Caminaba por barrios populares observando a las mujeres mayores. Si las veía solas o con dificultad para moverse, las seguía discretamente para conocer sus horarios. A veces volvía días después, tocaba la puerta y se presentaba como trabajadora social del DIF, el organismo de asistencia pública. Decía que llevaba ayudas o que debía hacer una encuesta. Las ancianas, confiadas, la dejaban pasar. Una vez dentro, todo ocurría con rapidez. Juana aprovechaba cualquier distracción para atacar por sorpresa. El estrangulamiento era casi siempre silencioso. Luego tomaba joyas, dinero o pequeños objetos, no tanto por necesidad económica, sino como una especie de trofeo. Después salía del lugar con la calma de quien acaba de terminar una visita. En 2003, la cifra de asesinatos creció tanto que los medios comenzaron a hablar de un asesino de ancianas. Fue entonces cuando surgió el apodo que la perseguiría para siempre, la Mata Viejitas. Los titulares de prensa mezclaban morbo y miedo, y la población entró en pánico. Las familias comenzaron a encerrar a las abuelas en sus casas, a no abrir la puerta a nadie, ni siquiera a mujeres con credenciales oficiales. El pánico colectivo fue tan grande que incluso las autoridades se confundieron. En su desesperación por dar resultados, arrestaron a personas inocentes. En 2005, una mujer transexual fue detenida y acusada injustamente, solo por su complexión física similar a la descripción de testigos. Pasarían varios meses antes de que la verdadera asesina fuera identificada. Mientras tanto, Juana seguía matando. La impunidad le dio confianza. Ya no elegía solo barrios pobres, se atrevía a entrar en zonas de clase media, aprovechando su disfraz de enfermera o asistente. Cada asesinato parecía un acto de liberación personal, una venganza simbólica contra la figura materna que la había traicionado años atrás. La ciudad vivía bajo la sombra de una mujer invisible, una asesina que se movía entre la multitud sin levantar sospechas. Las viejitas dejaban de abrir la puerta, los hijos llamaban cada noche para confirmar que sus madres seguían con vida, y la prensa llenaba las portadas con titulares cada vez más alarmantes. Nadie sabía aún que el rostro del monstruo era el de una mujer. Mientras los cuerpos de ancianas seguían apareciendo en distintos barrios de Ciudad de México, la policía se encontraba completamente perdida. La magnitud del caso superaba cualquier cosa que las autoridades hubieran enfrentado antes. A pesar de los patrones evidentes, mujeres mayores, estrangulamiento, robo mínimo, los investigadores se negaban a aceptar la posibilidad de que una sola persona fuera responsable de todos los asesinatos. Durante los primeros años de la investigación, las autoridades cometieron errores graves. Se centraron en perfiles masculinos, convencidos de que el asesino debía ser un hombre fuerte. Incluso elaboraron retratos hablados de supuestos sospechosos que nunca existieron. En los comunicados oficiales se hablaba de un individuo vestido de enfermero, ignorando los testimonios que describían claramente a una mujer. Esa visión machista del crimen les impidió ver la verdad que tenían frente a los ojos. En su afán por presentar resultados rápidos, la policía detuvo a varias personas inocentes. Entre ellas, a una mujer transexual llamada Juana M., acusada falsamente de ser la Mata Viejitas. Fue exhibida ante los medios, humillada y encarcelada sin pruebas suficientes. Solo cuando los crímenes continuaron después de su detención, las autoridades comprendieron que habían cometido un grave error. La presión mediática era enorme. Los noticieros hablaban de un asesino en serie suelto en la capital y la población vivía con miedo. Las familias de las víctimas organizaban marchas y exigían justicia, mientras la policía intentaba justificar su ineficacia con teorías contradictorias. Algunos mandos aseguraban que los crímenes no estaban conectados, otros insinuaban que podía tratarse de una banda de asaltantes. Nadie quería admitir que estaban ante una asesina serial que burlaba todos los sistemas de investigación.
Juana Barraza aprovechó esa confusión para seguir matando. Su capacidad para moverse entre distintos barrios la hacía impredecible. No tenía un área fija de operación, lo que dificultaba el rastreo. Además, sabía cómo manipular a las víctimas. Se presentaba con credenciales falsas del DIF y un discurso convincente: vengo a hacerle una encuesta sobre los apoyos del gobierno, señora, solo me tomará unos minutos. Era suficiente para que las ancianas le abrieran la puerta. En 2005, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal formó un grupo especial para investigar el caso. Sin embargo, los errores continuaron. Los agentes recolectaban pruebas sin seguir protocolos, perdían evidencias y no lograban coordinar la información entre delegaciones. Los medios ya hablaban de incompetencia generalizada. El 17 de noviembre de 2005, el hallazgo del cuerpo de una mujer de 84 años en la colonia Venustiano Carranza volvió a encender las alarmas. Los testigos aseguraban haber visto a una mujer robusta, de cabello teñido y vestida con ropa de enfermera, salir del edificio minutos antes. Por primera vez, el retrato hablado coincidía con Juana Barraza. Aún así, pasaron 2 meses más antes de que fuera detenida. Los errores policiales no solo prolongaron el horror, sino que también pusieron en evidencia la falta de preparación de las autoridades mexicanas ante casos de asesinos seriales. No existían protocolos especializados, ni bases de datos centralizadas, ni equipos de criminología capaces de detectar patrones conductuales. La realidad era que el sistema no estaba preparado para enfrentar a alguien como la Mata Viejitas. Mientras tanto, la paranoia se extendía por toda la ciudad. Las mujeres mayores vivían encerradas, las familias cambiaban cerraduras y los noticieros transmitían consejos para evitar abrir la puerta a desconocidos. La imagen de Juana, todavía libre, se transformó en una sombra que recorría los pasillos del miedo colectivo. Cada nuevo asesinato era un recordatorio de la ineficacia de las autoridades. Y, sin saberlo, México entero esperaba el desenlace de una historia que parecía no tener fin. El 25 de enero de 2006 amaneció como un día cualquiera en la Ciudad de México. Nadie imaginaba que esa jornada marcaría el fin de una de las casas humanas más largas y caóticas en la historia del país. En la colonia Moctezuma II, una anciana de 82 años llamada Ana María Reyes vivía sola en una casa modesta. A media mañana, los vecinos la vieron abrir su puerta a una mujer vestida de enfermera que cargaba una carpeta y hablaba con tono amable. Nadie sospechó nada. La figura de las supuestas trabajadoras sociales ya se había vuelto parte del paisaje cotidiano. Minutos después, un sonido sordo rompió la calma. Una vecina escuchó golpes, luego silencio. Salió al pasillo y alcanzó a ver a la misma mujer salir apresurada, con la mirada baja y una bolsa en la mano. Aquella escena la inquietó tanto que decidió seguirla a distancia. Al verla doblar la esquina, llamó a 2 policías que patrullaban la zona. Los agentes interceptaron a la mujer, que intentó escapar sin éxito. Cuando revisaron la bolsa, encontraron billetes, una credencial del DIF falsificada y un estetoscopio de plástico. La sospechosa se identificó como Juana Barraza Samperio, y en su rostro los oficiales reconocieron la descripción que durante años circuló en retratos hablados. Fue detenida en el acto. En la casa de Ana María Reyes, los peritos hallaron el cuerpo de la anciana aún tibio. Había sido estrangulada con un cable eléctrico. La coincidencia era total, el mismo método, el mismo patrón, la misma frialdad. Juana fue llevada a la delegación Venustiano Carranza. En los primeros interrogatorios guardó silencio. Cuando finalmente habló, lo hizo con una calma que heló la sangre de los presentes. Negó ser asesina serial, pero aceptó haber defendido a algunas mujeres mayores que la habían insultado. Poco a poco, las contradicciones se amontonaron. La noticia se propagó como un rayo. Los noticieros interrumpieron su programación para anunciar: cae la Mata Viejitas. Las cámaras mostraban a Juana esposada, rodeada de policías y flashes. La población reaccionó con una mezcla de alivio y horror. Después de 8 años de miedo, por fin el rostro del monstruo tenía nombre. En su declaración formal, Juana confesó al menos un asesinato y dio detalles que solo el autor podía conocer.
Los investigadores compararon sus huellas con las encontradas en escenas anteriores y confirmaron coincidencias en varios casos. La evidencia era abrumadora. El cateo en su domicilio reveló aún más. La policía halló credenciales de elector, llaves, joyas y objetos pertenecientes a víctimas. Entre ellos, fotografías, bufandas y utensilios domésticos. Todo apuntaba a una misma conclusión: durante años, Juana había coleccionado trofeos de sus crímenes. Los psicólogos criminales que la evaluaron se encontraron con un perfil complejo. No mostraba signos de locura ni desorganización mental. Al contrario, era metódica, racional y consciente de sus actos. Describieron a Juana como una mujer con resentimiento profundo, especialmente hacia las figuras maternas. En su mente, cada anciana representaba una réplica de la madre que la traicionó. Cuando fue presentada ante la prensa, los reporteros le preguntaron por qué lo había hecho. Su respuesta quedó grabada para siempre: "No me gustan las viejitas". No gritó, no lloró, no buscó justificar nada. Solo pronunció esa frase con la misma frialdad con la que estrangulaba a sus víctimas. La detención de Juana Barraza cerró una de las etapas más oscuras de la capital mexicana, pero también dejó al descubierto la fragilidad del sistema policial. Durante años, las advertencias habían sido ignoradas, los perfiles malinterpretados y las víctimas tratadas como simples números. Su captura no solo puso fin a una serie de asesinatos, sino que evidenció los fallos de un país entero frente a la violencia de género. El proceso judicial contra Juana Barraza comenzó pocos meses después de su captura y atrajo una atención mediática sin precedentes. Cada audiencia era transmitida en noticieros, y las imágenes de la mujer de cabello teñido, con rostro endurecido y mirada vacía, ocupaban las portadas de todos los periódicos. México quería ver de cerca a la asesina que durante casi una década había aterrado a sus abuelas. El Ministerio Público presentó pruebas contundentes. En su domicilio se hallaron pertenencias de al menos una docena de víctimas, credenciales de elector, llaves, joyas, bufandas y utensilios domésticos. Las huellas dactilares coincidían con las encontradas en varias escenas del crimen, y los testigos la reconocieron como la mujer que se hacía pasar por trabajadora social. Durante los interrogatorios, Juana mantuvo una actitud desafiante. A veces callaba, otras se mostraba molesta con los reporteros. En una de las audiencias declaró: "No soy un monstruo. Solo me defendí". Sin embargo, la frialdad de sus palabras, unida a la evidencia forense, no dejó dudas al tribunal. Los peritos psiquiátricos determinaron que Juana no sufría de enfermedad mental. Tenía plena conciencia de sus actos y los ejecutaba de manera planificada. Su motivación principal, según el informe, era el resentimiento acumulado desde la infancia. Cada asesinato representaba una venganza simbólica contra la figura materna que la había traicionado. El juicio duró más de un año. Las familias de las víctimas asistían a las audiencias con fotografías de sus madres y abuelas. Lloraban al escuchar los detalles, pero también sentían alivio al ver a Juana esposada, sin su disfraz de enfermera ni su máscara de luchadora. Era, finalmente, una mujer común, responsable de crímenes imposibles de justificar. En 2008, el tribunal dictó sentencia: 759 años de prisión por 16 asesinatos comprobados y por robos agravados. La cifra, simbólica, aseguraba que nunca volvería a pisar la calle. Fue trasladada al penal femenil de Santa Marta Acatitla, donde permanece hasta hoy. La reacción social fue inmediata. En los barrios donde habían ocurrido los asesinatos, la gente encendió veladoras frente a las casas de las víctimas. Algunos la insultaban frente a las cámaras, otros simplemente guardaban silencio. Los medios la llamaron la asesina de las abuelas, y su caso se convirtió en tema de debate sobre la violencia de género y la impunidad en México. Para los investigadores, el caso dejó lecciones duras. Se demostró que el sistema de justicia había fallado durante años, incapaz de detectar un patrón evidente por prejuicios y descoordinación. También cambió la percepción de los asesinos seriales. Por primera vez, México entendió que una mujer podía ser tan letal como cualquier hombre. En prisión, Juana Barraza lleva una vida rutinaria.
Participa en talleres, cocina para otras internas y, según los reportes, rara vez habla de sus crímenes. Nunca ha mostrado remordimiento. A veces firma autógrafos a las reclusas que la reconocen por su pasado como luchadora. En entrevistas breves, solo repite que su madre la arruinó y que el odio la acompañará hasta la muerte. A nivel internacional, su caso apareció en documentales de la BBC, Discovery ID y Netflix. El nombre de la mata viejita se convirtió en sinónimo de terror, pero también en un recordatorio de las heridas que deja una infancia destruida y de lo que ocurre cuando la justicia ignora a las víctimas más vulnerables. La condena de Juana Barraza no marcó el final de la historia, sino el comienzo de una larga reflexión nacional. En los meses posteriores a su sentencia, México entero debatía sobre lo que significaba aquel caso, una mujer que había transformado el odio personal en una cadena de asesinatos contra las más indefensas de la sociedad. En televisión, periódicos y radio, psicólogos, criminólogos y periodistas discutían las causas profundas del fenómeno. Para muchos, la mata viejitas era el resultado extremo de una sociedad donde la violencia doméstica, la pobreza y el abandono forman parte del paisaje cotidiano. Otros sostenían que no podía justificarse con traumas, que Juana había elegido conscientemente la crueldad y había disfrutado del poder de decidir sobre la vida y la muerte. El caso dejó una huella duradera en la cultura popular mexicana. Inspiró libros, documentales y hasta obras teatrales que intentaban comprender su mente. Algunos la retrataron como un monstruo, otros, como el reflejo más oscuro de la desigualdad social. En cualquier versión, su nombre seguía generando miedo. En las colonias donde actuó, el recuerdo de aquellos años aún pesa. Las familias mayores siguen cerrando con llave a las 6 de la tarde, las vecinas se llaman entre sí para avisar cuando un desconocido ronda la zona. En muchas casas todavía cuelgan retratos de las víctimas, con veladoras encendidas cada aniversario. Son pequeños altares contra el olvido. Las organizaciones feministas utilizaron el caso para visibilizar la violencia contra mujeres mayores, un grupo casi invisible hasta entonces. Por primera vez, se habló públicamente de cómo la impunidad y los estereotipos de género habían permitido que una asesina actuara tanto tiempo sin ser detectada. Gracias a esa presión social se impulsaron reformas en protocolos de investigación y se crearon unidades especializadas en feminicidios. En el penal de Santa Marta, Acatitla, Juana Barraza envejece en silencio. Mantiene una rutina fija, cocina, borda y participa en talleres. Rara vez concede entrevistas. Quienes la han visto describen a una mujer que ya no inspira miedo, pero que conserva la mirada dura de alguien que nunca se arrepintió. Para muchas familias, eso es lo más perturbador, que la asesina de sus madres viva tranquila, sin culpa ni perdón. Años después, su figura sigue generando debate. Algunos criminólogos la consideran uno de los casos más importantes para el estudio del perfil femenino de asesinos seriales. Su historia se enseña en universidades y academias policiales como ejemplo de cómo los prejuicios pueden cegar una investigación. En la cultura mexicana, la mata viejitas representa un símbolo contradictorio, por un lado, la monstruosidad humana, por otro, la necesidad de mirar las raíces del dolor que genera esa violencia. Cada vez que se menciona su nombre, se reabre la conversación sobre las víctimas olvidadas, sobre las mujeres que viven solas, sobre la justicia que llega tarde. El eco de su historia trasciende las fronteras. Para el mundo, el caso de Juana Barraza recordó que el mal puede adoptar cualquier rostro, incluso el de una mujer sonriente con uniforme de enfermera. Un recordatorio brutal de que los monstruos no siempre nacen en la oscuridad, a veces se forman en medio de nosotros, alimentados por la indiferencia. Hoy, casi 2 décadas después de su captura, las nuevas generaciones aún escuchan su nombre con asombro. La mata viejita se convirtió en parte del imaginario criminal mexicano, un fantasma que camina entre los relatos del horror real. Y aunque la justicia la mantenga tras los muros de una prisión, su sombra sigue viva en la memoria colectiva, recordando hasta dónde puede llegar el odio cuando nadie escucha los gritos de una víctima. Claqueta, gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana para seguir descubriendo más historias reales que estremecieron al mundo.